Bienvenidos al curso de Geometría Analítica. Vamos a ver la elipse. El objetivo de la clase, conocer todos los elementos de la elipse y sus formas de solución. Esta es la definición de la elipse. La elipse es un lugar geométrico de todos los puntos, tal que la suma de su distancia a dos puntos fijos es constante. Vamos a verla en el plano cartesiano. Tenemos los dos puntos fijos, F1 y F2, y este punto P se mide a lo largo de todo su recorrido y forma la elipse. La distancia de F1 a P más la distancia de F2 a P tiene que ser constante. De esta figura sale la relación entre el eje mayor y el eje menor, es decir, a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada, o b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrada. Entonces, esa es la condición de la elipse. Estos son los elementos de la elipse. Primero, colocamos nuestro sistema de coordenadas, dibujamos una elipse, colocamos el eje de las x, el eje de las y. Este punto lo vamos a llamar centro, centro de la elipse. Lo vamos a poner con una letra C. De este lado vamos a poner su nombre para que no se nos olvide. Necesitamos conocer los elementos de la elipse. Un punto lo vamos a llamar vértice. El siguiente punto lo vamos a llamar vértice primo. Entonces, tenemos centro, vértice y vértice primo. Vamos a ver, este punto lo vamos a llamar foco. Y tenemos otro punto llamado foco primo, covértice y en este punto covértice primo. Ya trazamos todos los puntos. La distancia de vértice a vértice primo se llama eje mayor o distancia del eje mayor. La distancia de covértice a covértice lo vamos a llamar eje menor. Y a la distancia de foco a foco lo vamos a llamar eje focal o distancia del eje focal. Tenemos una dimensión más llamada lado recto. El lado recto es perpendicular y pasa por el foco, perpendicular al foco. Tenemos lado recto en el foco y lado recto en el foco primo. Y también tenemos la excentricidad. La excentricidad de una elipse, su valor se encuentra entre 0 y 1. ¿Cuál es el valor de 1? Es totalmente circular. El valor de la excentricidad se debe a lo achatado que está la elipse o aplastada y nunca es mayor que 1. Repasemos. El punto donde se intersectan el eje menor con el eje focal se llama centro de la elipse. Los focos y los vértices están sobre el eje focal. El lado recto de la elipse pasa por el foco y es perpendicular al eje mayor. De inmediato notamos que en la elipse tiene dos vértices, dos lados rectos y dos focos. Estos son los elementos de la elipse. Ahora vamos a conocer las fórmulas de la elipse. Vamos a dividir nuestro pizarrón en tres partes. Vamos a conocer las fórmulas de centro en el origen o centro en 0,0. Cuando tenemos una elipse y su centro está en el origen, es decir, en 0,0, y la elipse está acostada o coincide con el eje de las X, vamos a utilizar la fórmula x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual con 1. Cuando la elipse esté con el eje focal que coincide con el eje de las y, es decir, que la elipse esté parada y su centro esté en el origen en 0,0, vamos a utilizar la fórmula x cuadrada entre b cuadrada más y cuadrada entre a cuadrada igual a 1. Noten ustedes que si la parábola está acostada, entonces en x cuadrada debajo está a cuadrada
Y cuando la elipse está parada, sería x cuadrada entre b cuadrada. Necesitamos ver esa diferencia cuando está acostada y cuando está parada. También tenemos fórmula para cuando el centro está en cualquier punto, es decir, está en h, k. Y la elipse con vértice fuera del origen y el eje focal es paralelo al eje de las x, es decir, la elipse está acostada y el centro se encuentra fuera del origen, es decir, fuera de 0,0 y se encuentra en cualquier punto del cuadrante 1, 2, 3 o 4, el centro está fuera del origen, utilizamos la fórmula x menos h al cuadrado entre a cuadrada más y menos k al cuadrado entre b cuadrada igual con 1. Cuando la elipse es paralelo al eje de las y, utilizamos y menos k al cuadrado sobre a cuadrada más x menos h al cuadrado entre b cuadrada igual a 1. En la elipse, la diferencia es que A siempre va a ser mayor que B. Y repito, cuando la elipse está acostada, la x cuadrada abajo está a cuadrada. Y cuando la elipse está parada, x cuadrada abajo está b cuadrada. Esa es la diferencia de la elipse. Tenemos algunas otras fórmulas que tenemos que considerar en este formulario. A siempre va a ser mayor que B. No se les olvide, esto solamente es exclusivo de la elipse. Tenemos una condición, es como si fuera Pitágoras, a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada. Y si queremos despejar c cuadrada, pues queda raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada. El eje mayor va a ser igual a 2 veces A. El eje menor es 2 veces B. La distancia entre focos o el eje focal es igual a 2 veces C. La longitud del lado recto es igual a 2B cuadrada entre A. Y la excentricidad es C entre A. Y recuerden que es menor a 1. También vamos a poner las directrices. Cuando está en 0, 0, x es igual a más menos a entre e y y es igual a más menos a entre e. Y cuando esté en cualquier punto de la elipse, x es igual a más menos a entre e y y menos k es igual a más menos a entre e. Estas son las fórmulas de la elipse. No es necesario que te las aprendas. Simplemente ten tu formulario y podemos resolver cualquier elipse. Nos vemos en la siguiente clase. Ejercicio número 1 de la elipse. Siempre en los ejercicios nos vamos a apoyar con el formulario. Es importante que tengas el formulario. Le vamos a llamar fórmula 1, 2, 3 y 4. Y siempre lo vamos a estar consultando. Ejercicio número 1. Halla la ecuación de la elipse conociendo los siguientes datos. Nos dan el vértice, que es 0,3, y el vértice primo, que es 0,-3. Y nos dan los focos, que es 0,2, y el otro foco es 0,-2. Vamos a graficar. Siempre les recomiendo que lo primero que hagan es graficar. El ejercicio es con vértice en 0,0, con vértice en el origen. Graficamos el 0,3, que es el vértice, y graficamos el 0-3, que es el vértice primo. Graficamos el foco, que es 0,2, y el otro foco, que es 0,-2. Si nos damos cuenta, es parada o coincide el eje focal con el eje de las y. Entonces, vamos a utilizar la fórmula número 2. Cuando ya tenemos los puntos, la distancia del centro de la elipse al vértice 1 es 1, 2, 3. Entonces, decimos que A vale 3 y también determinamos el valor de C. Del centro al foco
es 1, 2. Entonces C vale 2. Ya conocemos los dos primeros valores. Utilizando la condición o la relación que existe entre el eje mayor y el eje menor, la condición es a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada. Vamos a encontrar el valor que nos falta. Recuerden ustedes, para solucionar cualquier elipse, tenemos que encontrar el valor de a, b y c. Como ya tenemos a y tenemos c, nos faltaría encontrar el valor de b. Para eso utilizamos la condición o la relación que existe entre el eje mayor y el eje menor. A cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Como nos falta b, la despejamos. B sería igual a raíz cuadrada de a cuadrada menos c cuadrada. Sustituimos. A vale 3 y c vale 2. Entonces, 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. 9 menos 4 me da que b es igual a raíz de 5. Raíz de 5 en decimal es 2.23, pero vamos a utilizarla siempre como raíz de 5. Como ya sabemos que encontramos el valor de b, entonces lo podemos ya graficar. 1, 2.2 y también el otro valor sería 1, 2, 2.2. Es decir, 2.2,0 y menos 2.2,0. Ya tenemos que la elipse es que coincide el eje focal con el eje de las Y y utilizamos esta fórmula número 2. Colocamos la fórmula número 2 y sustituimos los valores de b y de a. Entonces b vale raíz de 5 y a vale 3. Realizamos operaciones y nos queda que raíz de 5 al cuadrado es 5 y 3 al cuadrado es 9. Esta es la ecuación ordinaria de la elipse. Ya tenemos la ecuación ordinaria, pero siempre tenemos que sacar la ecuación general. Entonces, partimos de la ecuación ordinaria y vamos a buscar el mínimo común denominador. Tenemos el 5 y el 9, pues sería el 45. Multiplicamos toda la ecuación por 45. La voy a señalar primero. 5 por 9 por x cuadrada entre 5, más 5 por 9 por x cuadrada entre 9 es igual a 5 por 9 por 1. ¿Por qué lo hago de esta forma? Para que se den cuenta que podemos eliminar los 5 en este término. Eliminamos los 9 y nos queda de la siguiente manera. 9x cuadrada más 5y cuadrada es igual a 45. 5 por 9, 45. Ya no tenemos fracciones, entonces es muy fácil. La ecuación general se tiene que igualar a 0. Entonces obtenemos la ecuación general. Una vez que tenemos la ecuación ordinaria y la ecuación general, hemos terminado el ejercicio. Graficamos la elipse y nos queda de esta manera. Ejercicio número 2. Encuentra la ecuación de la elipse conociendo los siguientes datos. Nos dan el vértice que es 5,0 y el vértice primo que es menos 5,0 y nos dan los focos que es 3,0 y menos 3,0. Recuerden que nos vamos a apoyar con el formulario. Entonces tenemos el formulario a la mano y graficamos en el eje de las X, en el eje de las Y. Iniciamos que el ejercicio es con vértice en el origen, es decir, con 0,0. Nuestro vértice sería 5 en X, 0 en Y, menos 5 en X, 0 en Y. Los focos el foco sería 3,0 y el otro foco sería menos 3,0. Yo tengo una escala de 2 unidades, por eso es que lo puse de esta manera. Si checan ustedes, ya podemos definir que la elipse coincide con el eje focal, con el eje de las X, es decir, está acostada. Para eso vamos a utilizar la fórmula número 1. Ya con la gráfica podemos determinar el valor de A. Contamos 2, 4, 5. A vale 5. Podemos determinar el valor de C. 1, 2, 3. C vale 3. Ya únicamente graficando conocemos el valor de A y el valor de C. Nos falta el valor de B. Para eso utilizamos la relación que existe entre el eje mayor y el eje menor y despejamos el valor de B. B sería igual a raíz cuadrada
de b cuadrada menos c cuadrada. Sustituimos los valores, a vale 5 y c vale 3, 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. 25 menos 9 es 16 y la raíz de 16 es 4. Ya conocemos el valor de b. Es decir, podemos ponerlos ya en nuestra gráfica. Podemos decir 2, 4, el valor de b, y sería 0,4 y el otro sería 0, menos 4. Podemos ya trazar nuestra elipse, como habíamos dicho, es acostada. Utilizamos la fórmula 1, x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Sustituimos los valores. A vale 5 y B vale 4. Resolvemos. X cuadrada es igual a 5 por 5 entre 25 y y cuadrada sobre 16. Esta es la ecuación ordinaria. Como les decía, también necesitamos conocer el valor de la ecuación general. Entonces, multiplicamos toda la ecuación por el denominador, es decir, por 25 por 16. Y lo colocamos. 25 por 16 por x cuadrada entre 25. 25 por 16 por y cuadrada entre 16 es igual a 25 por 16. ¿Por qué los coloco de esta manera? Porque es muy fácil eliminar el 25 arriba y el 25 abajo. Nos da 1 y 16 entre 16 nos da 1. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría 16 por x cuadrada más 25 por y cuadrada igual a 25 por 16 me da 400. Recordemos que la ecuación general se debe de igualar a 0 y nos quedaría de esta forma. Estos son los resultados: ecuación ordinaria y ecuación general. Realicé un pequeño procedimiento para determinar el procedimiento de la elipse cuando te dan datos como el vértice o el foco. Entonces, anoté algunos puntos que me gustaría que los anotaran para que nunca tengan problemas de este tipo. Para resolver cualquier elipse, tienen que encontrar primero el valor de A, B y C. Siempre realiza la gráfica para que puedas decidir qué fórmula puedes usar. Tienes que usar la condición o la relación que existe entre el eje mayor y el eje menor. Es decir, A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada, y puedes despejar el valor de C o el valor de B, lo que tú quieras. Una vez que ya tienes los valores de A, B y C y ya decidiste la ecuación a utilizar, sustituye los valores de A y B en la ecuación. Realiza las operaciones para encontrar la ecuación ordinaria. Multiplica la ecuación ordinaria por el mínimo común denominador en todos los términos y simplifica. Encuentra la ecuación general de la elipse, recordando que siempre la ecuación general se iguala a 0. La x cuadrada positiva. Nos vemos en la siguiente clase.